El derecho internacional, el término derecho internacional. Esta frase en sí tiene un origen latino y se escribe como jus inter gentium, que literalmente se traduce como derecho entre los pueblos, es decir, derecho internacional. La mayoría de las lenguas modernas son así el derecho internacional y denotan el Völkerrecht alemán, International Law inglés, Droit international francés, derecho internacional español. El concepto de derecho internacional. De todas las definiciones del derecho internacional, elegimos una dada por Martins hace más de 100 años, pero que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Bajo el derecho internacional entendemos el conjunto de normas jurídicas que determinan las condiciones para que los pueblos alcancen sus objetivos vitales en el ámbito de sus relaciones mutuas. Examinaremos alternativamente todos los signos del derecho internacional presentados en esta definición. El conjunto de normas jurídicas es un signo de las normativas del derecho internacional y sugiere que esta definición se da en la clave de la escuela del derecho positivo. Esta es una comprensión del derecho en un sentido subjetivo. En un sentido subjetivo, el derecho internacional se entiende como un derecho, por ejemplo. En este sentido se puede decir, tenga derecho a recurrir al Tribunal Europeo del Derecho Humanos, y este signo nos dice que el derecho internacional es un sistema. Los pueblos como sujetos de derecho internacional, aunque a la vista en el ámbito internacional, hoy vemos al Estado como sujeto principal del derecho internacional. Sin embargo, el pueblo siempre está detrás de él, detrás del Estado, y es un pueblo que puede ser un pueblo invasor o un pueblo comerciante y otro tipo de pueblo. En este último, siempre está detrás del Estado y determina su comportamiento internacional, además del sujeto principal del pueblo-Estado. En el derecho internacional que distingue varios sujetos, organizaciones internacionales, corporaciones e incluso individuos. La apreciación del objetivo de los participantes en las relaciones internacionales. Los sujetos del derecho internacionales siempre persiguen sus objetivos al entrar en relaciones internacionales. Hay objetivos, por ejemplo, la expansión de su territorio, el comercio, el reconocimiento, la influencia internacional, y hay únicos, por ejemplo, vivir con sus vecinos en el mundo. Las relaciones mutuas son el espacio de comunicación en el que entran los pueblos. Puede ser un espacio de guerra, comercio, ciencia y muchos otros espacios. Los pueblos son seres humanos, no pueden permanecer solo durante mucho tiempo dentro de sus fronteras. Los pueblos y, por lo tanto, los estados necesitan la comunicación que reciben al entrar en relaciones internacionales. Ramas del derecho internacional. Derecho de relación externa. El derecho internacional regula las relaciones entre los estados. En la práctica, la mayoría de estas relaciones se llevan a cabo a través de las actividades de las representantes estatales, diplomáticos y cónsules. Derecho de las organizaciones internacionales. Aunque la historia del derecho internacional nos informa que los prototipos de una estructura jurídica como la organización internacional ha existido durante mucho tiempo, pero aún así como sujeto del derecho internacional de pleno derecho y paso, la organización internacional no se convierte antes de mediados del siglo XX. Y ahora, si la ONU, la OTAN o la UE, ya es imposible presentar el derecho internacional moderno. Derecho de los tratados. La división entre las escuelas de derecho natural y positivo se basa en la importancia de una fuente de derecho como el instrumento jurídico en el contexto del derecho internacional. Un tratado internacional, sin embargo, independientemente de las posiciones en las que estemos, podemos reconocer con seguridad que el tratado internacional es hoy la fuente más importante del derecho internacional, ya que es sobre el que existe en toda una rama de derecho internacional, el derecho de los tratados, el derecho de los conflictos armados. Hugo Grocio, quien es el fundador de la ciencia del derecho internacional, en su obra 3 libros sobre el derecho de la guerra y la paz, De jure billet as pacis libretris, dividido en el derecho internacional
en dos partes, en las cuales esto se desprende del título de su obra. Este tema está dedicado al derecho de guerra, derecho internacional de los derechos humanos. Esta rama del derecho internacional forma parte del bloque de ramas jóvenes, como el derecho aéreo internacional o el derecho espacial internacional, que surgieron a mediados del siglo XX. Hoy en día, esta industria se ha vuelto muy prometedora, porque, a diferencia de otras ramas, el derecho internacional puede ser aplicado no solo a abogados internacionales, sino también por abogados especializados en derecho nacional. Derecho aéreo internacional. El derecho aéreo internacional tiene poco más de 100 años, pero hoy, justo con el derecho internacional del mar, es una de las industrias más buscadas. El hecho es que el transporte aéreo de pasajeros, carga y equipajes es un fenómeno masivo hoy en día, lo que significa que requiere una regulación legal internacional. Derecho espacial internacional. El derecho espacial internacional no solo es una rama joven, sino también turbulenta del derecho internacional. Esto se debe al derecho de que hoy en día el derecho de la humanidad, el uso del espacio ultraterrestre es mínimo. Y la aplicación de las normas del derecho espacial internacional es todavía insignificante, lo que dificulta la creación de las prácticas de aplicación de la ley sostenibles y, por lo tanto, la estabilidad de esta industria, lo que no nos impide, mirando hacia el futuro de la humanidad, explorar esta industria con interés. Derecho económico internacional. La economía mueve a las personas y al mundo, y cuanto más lejos, más lo sentimos sobre nosotros mismos. Sin embargo, no es un proceso completamente indoloro. Los estados temen con razón que si la economía se sale de control, pierdan su soberanía. Es por ello que el derecho económico internacional tiene por objeto lograr un equilibrio entre la soberanía económica de los estados y su deseo de participar plenamente en la economía internacional mundial. Derecho ambiental internacional. La etimología de la palabra ecológica es una palabra sobre el lugar. La sociedad humana trata de hacer que el lugar en el que se encuentra sea lo más conveniente posible para sí mismo. Sin embargo, este lugar está ocupado no solo por el hombre, sino también por todos los seres vivos que consisten en Homo sapiens, en una estrecha conexión ecológica, y si todos los seres vivos son malos, eventualmente se volverán malos para el hombre y para toda la humanidad. Derecho internacional del mar. Los espacios marinos son como el espacio y hoy en día no están completamente estudiados por la humanidad. Y es por eso que la mayoría de estos espacios quedaron fuera de la jurisdicción de los estados y por lo tanto cayeron bajo la jurisdicción del derecho internacional. Pero la diferencia entre el espacio y el mar abierto es que este último se usa bastante activamente, lo que significa que hay un estrecho nudo en las relaciones internacionales, reguladas por el derecho internacional del mar en estos territorios. Responsabilidad internacional. Una condición para la extensión de un derecho es la posibilidad de castigar a sus sujetos por el incumplimiento de los requisitos de las normas legales. Dado que el derecho internacional es un derecho, esa necesidad también es necesaria en él. Derecho penal internacional. Cualquier derecho tiene una parte como responsabilidad legal. A su vez, en el Instituto de Responsabilidad existe una sección que ocupa de la responsabilidad de los hechos ilícitos más graves, en los ordenamientos jurídicos nacionales. Esta sección se denomina derecho penal, sobre una industria similar en el derecho internacional, y se discutirá en este tema. Justicia internacional. El núcleo de la jurisprudencia es la justicia. Es el curso de los juicios del derecho obtiene su más alta encarnación. En ausencia de justicia, hablar de un sistema jurídico es muy problemático. Martens señaló al principio del siglo XX que la ausencia de tribunales internacionales era un argumento de peso por parte de quienes sostenían la tesis de que el derecho internacional no existía. Pero la situación ha cambiado, y en este tema ya podemos hablar de la presencia de la justicia internacional en el planeta Tierra.